Bueno, vamos a Hechos capítulo 17, versículos 16 a 34. Está Pablo en Atenas. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de vosotros, pues en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Señor, gracias en esta mañana que nos permites una vez más reunirnos en tu nombre para cantar juntos y expresar la adoración que tú mereces como nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias que podemos hacerlo esta mañana. Gracias que podemos también darte de lo que tú nos has dado, ofreciendo de lo que has podido darnos esta semana con nuestros trabajos. Gracias que podemos hacerlo con alegría. También damos gracias que ahora podemos abrir esta palabra tuya, leerlas no solamente, pero también escuchar lo que tú quieres decirnos a través de ella. Gracias que tu palabra es eterna, es verdadera, es pura, es eficaz y puede ayudarnos a vivir la vida que tú nos has dado a través de Cristo. Y en esta mañana rogamos que tú puedas hablarnos a través de ella, enseñarnos la verdad, vivir para ti como tú nos has enviado, Señor, a vivirla. Y también que esta palabra pueda ser eficaz cuando nosotros podamos compartirla con aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Muy interesante este pasaje que miraremos esta mañana, pero déjeme comenzarle a hablarle de José, que ahora es cristiano, pero no siempre había sido José cristiano. Creció musulmán, amando a Alá, que es Dios, y desde niño se le enseñó que era pecador y que no merecía el perdón. Él podía ver su corazón malo y sucio, lo hacía llorar, sabía que merecía el infierno. Y desde niño fue enseñado que debería hacer guerra en contra de los incrédulos, los hindúes, los judíos y especialmente los cristianos. Su odio hacia ellos creció tanto que decidió hacer algo más al respecto.
José se incorporó en el grupo que prepara lo que llaman yihad, que es la guerra santa. Hacía muchas otras oraciones que apoyaban esta idea de guerra en contra de los infieles. Y cuando unos misioneros de la India vinieron a predicar a su pueblo, planearon ellos ir para tratar de convertirlos, pero el plan falló. Uno de sus amigos se convirtió a Cristo. José estaba cansado de defender algo que lo hacía sentir odio y estaba aterrorizado en pensar en la muerte y en el juicio de Alá. No tenía paz, no tenía seguridad, no tenía comunidad. Cuando otro amigo se convirtió, aún hizo que su mundo se cayera aún más. Cuando su sobrina se enfermó a punto de su muerte sin tener para comer, se sintió aún peor y desilusionado en el Islam. Fue en el momento ese cuando su amigo David se convirtió, le llamó y le comenzó a ayudar. David además David, a veces darle una Biblia diciéndole que había encontrado esperanza. José también empezó a leer los evangelios, a leer la vida de Jesús, se impresionó. Empezó a ver la diferencia entre su religión y Cristo y José decidió seguir a Cristo. La religión de José no le había dado mucha paz, como usted puede ver, sino que le llenó de odio hacia otros. A medida que pasó el tiempo, se dio cuenta que su religión no le llenaba y que su corazón seguía vacío. Este religioso encontró al Dios que existe, al Dios que es y que espera algo de nosotros. Y en este pasaje que miramos en esta mañana Pablo va a compartir con un grupo, comparte con un grupo que es totalmente diferente a grupos que ha compartido. Si usted recuerda, ha compartido en Tesalónica, donde habían judíos, ha compartido en Berea, donde la gente escuchaba el mensaje y fueron a mirar en las escrituras si era cierto lo que decía. Pero ese grupo es muy diferente al grupo que ahora él ha compartido y lo acabamos de leer. Estos son personas que eran politeístas, personas que creían en muchos dioses. Estas eran personas que eran filósofos, pero muy religiosos. Y no tienen el mismo trasfondo que los judíos religiosos. ¿Cómo hablarle a una persona como esta? Bueno, eso es lo que Pablo nos enseña en esta mañana. Es similar a José en la historia, en lo que seguía en una religión que les deja vacío. Pablo ahora les va a compartir el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Va a decirles que Dios existe, es y espera algo de ellos. Obviamente la mayoría de nosotros somos creyentes ya en este lugar, pero quizás hay aún jóvenes que están considerando y pensando, yo no sé si esto de cristianismo es verdad. Y usted dice, ¿será que mi hijo puede llegar a pensar? Sí, muchos de nuestros hijos llegan a ese momento en que piensan, ¿será que Dios existe? ¿Será que el cristianismo es verdadero? Y empiezan a hacerse preguntas. O quizás hay personas que son religiosas, pero son muy intolerantes, que escuchan, pero no creen que esto es la verdad. De igual manera, este mensaje aplica también para esas personas que son intolerantes y que dicen, yo no creo en Dios, o yo no creo en tu Dios. Dios es, y Él se manifiesta claramente. Miremos cómo lo hace Pablo. En primer lugar, miremos que Pablo le dice que Dios es. Y les comparte el Evangelio de Cristo. Mira cómo lo hace Pablo. Primero miramos en el versículo 16 que Pablo va a hablar sobre la idolatría que él mira y va a mostrarles que la idolatría no es de Dios. Mientras Pablo dice, los esperaba en Atenas. Mira lo que dice. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, ¿qué miraba Pablo? Bueno, Pablo llegó a Atenas, que es en Grecia. Esta ciudad era llamada la cuna de la democracia en ese entonces. Era una de las ciudades-estados, más o menos así lo miraban, más importantes o prominentes. La literatura, el arte, la oratoria, la filosofía, la cultura y su idioma influenciaron tanto esa parte de Grecia. Es más, si usted fue a la escuela en los Estados Unidos y estudió la historia occidental, quizás le llegaron a leer sobre Sócrates o otros de los Aristóteles, de los filósofos de ese entonces. Ellos estuvieron mucho antes de Cristo, cientos de años antes. Esta ciudad era la cuna de la democracia, de la filosofía.
Fue la residencia, como dijo, de estos grandes filósofos como Sócrates, Platón, Epicurio y Zenón. Y el idioma que ellos hablaban era el griego común. Era el que dominaba en ese entonces y fue en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Grecia fue conquistada por Roma en este momento que estamos leyendo. Fue conquistada por Roma, era parte de Roma, y en el año más o menos llegó siendo esta ciudad hasta el año 146 después de Cristo. Entonces Pablo llegó ahí, recuerde, Pablo está haciendo esos viajes para llevar el evangelio, y lo primero que le llama la atención no son las esculturas que había, muchas de ellas, no fueron los edificios, no fueron los panoramas, no fue la educación de la gente. ¿Qué le llamó la atención? La idolatría. Está mirando esto. Ver esto le enardece, le molesta, le exaspera. ¿Por qué le molesta? ¿Por qué cree usted que le molesta a Pablo esto? ¿Sabe? En Pablo, en otros pasajes en la Escritura, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 19 y 20, escribió sobre estos temas de la idolatría. Pablo hablaba bastante sobre él. Mire lo que dice. ¿Qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Sí ve lo que Pablo cree? Pablo cree que la idolatría es algo muy serio y que están adorando a demonios. Esto muestra que Satanás está detrás de la idolatría. Y esto mueve a Pablo, es el celo a Dios que le mueve. Yo no sé si usted ha experimentado esto, pero para los que han ido vuelta a su país, a México, eso es muy común, ¿cierto? He estado varias ocasiones en México y eso es muy triste cuando uno ve a la gente envuelta en estos rituales, en este tipo de adoración a ídolos. Uno dice, wow, la idolatría es profunda en nuestros países, en Latinoamérica. Y estamos hablando de personas religiosas, no estamos hablando de personas ateas, ni filósofos, ni griegos. Estamos hablando de personas que son religiosas y creen en Dios, pero también están adorando a estos ídolos. Y eso a nosotros también debe enardecernos, debe de llevarnos a pensar que a Satanás tiene atados a billones de personas con la idolatría. Y Satanás lo que trata de hacer es robar la gloria de Dios a través de la idolatría. Le doy ejemplo de cómo la idolatría es tan grande. Solamente en la India, que la India es uno de los países más poblados, hay más o menos 330 millones de dioses en la India. ¿Tienen una idea de eso? Increíble, ¿verdad? Los ídolos son el reflejo nuestro. Eso lo enseña la Escritura. Hay otros textos que pudiéramos hablar, como Jeremías, capítulo 10, y Isaías 45. Si nunca ha leído sobre la idolatría en el Antiguo Testamento, lea Isaías 45, que es muy claro en cuanto a la idolatría. Da el proceso de cómo esta gente elabora sus ídolos y eventualmente los llama Dios. Bueno, los ídolos son obra de nuestras manos, son reflejo nuestro, quieren llenar lo que solo Dios puede llenar. Pero el celo a la idolatría de llevarnos a compartir con otros el evangelio. Nosotros a menudo podemos mirar eso y decir, eso qué tonto. Pero realmente son un reflejo de cómo nosotros tratamos de hacer a Dios a nuestra imagen, de vivir como nosotros queremos y de llegar también a controlar ese Dios. Porque usted sabe eso, en la idolatría dicen las personas, ese es mi Dios, pero realmente ellos controlan a ese Dios. Ese Dios se ajusta a quien yo soy, no el Dios me dice lo que debo de hacer. Controla este Dios también sus vidas. El orgullo les controla sus... Y eso es a personas que usted dice, bueno, pero hoy día no tenemos tanto ídolo en Estados Unidos. Bueno, pero hay otra serie de ídolos, son ídolos un poquito más sofisticados hoy día, ¿cierto? Usted los puede mencionar, no tengo que decirle. Son los que controlan las pasiones, las aspiraciones de las personas. Y el ídolo más prominente o más obvio, ¿sabe cuál es? El ídolo que nosotros tenemos. ¿Tiene alguna idea? Somos nosotros. Es la egolatría. Es pensar que yo soy el que controlo todo. Yo soy el que puedo hacerlo todo. La Escritura es muy clara que la idolatría no es de Dios.
Y Pablo sabía esto. Pablo dice en 1 Corintios 8, 5 y 6, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y la estrategia de Satanás es ocultar el evangelio por medio de la idolatría. ¿Qué hace Pablo? Aparte de enardecerse y mirar eso, decir, wow, esto es como que yo tengo que hacer algo. Mire lo que dice, versículos 17 a 21. Comienza a compartir el evangelio de Jesús a las personas. Mire lo que hacía. Discutía, ¿dónde dice? En la sinagoga con los judíos piadosos, pero mire qué más. Dice, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. En ese tiempo esta plaza era muy común, es como se puede imaginarse, esto en las plazas aquí en los Estados Unidos carecen de plazas donde había mucha socialización, pero si usted va a México o a otros países en Latinoamérica, hay tipo de plazas donde las personas socializan, pero a la vez también venden, y es muy posible que Pablo estaba trabajando ahí, va a la sinagoga, pero va a este lugar, al centro, donde la gente está vendiendo cosas, está hablando, y Pablo está compartiendo el evangelio. Es como ir al tianguis también, ¿cierto? Que no es donde se discute nada, pero algunos que van los domingos, eso sería una buena oportunidad para que realmente discutan con las personas y prediquen el evangelio. Y Pablo lo hace. Tanto que los filósofos que escuchaban a Pablo le decían ¿qué son este palabrero que está hablando? Mire lo que pasa. Y dice, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? ¿Les predicaba qué? El evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Ve cómo era enfocado Pablo? Pablo no está hablando de iglesias. Pablo no estaba hablando de algo muy trivial. No estaba diciendo te invito a la iglesia. No estaba diciéndole tenemos cultos en las sinagogas. Ven y... No, ¿qué está compartiendo Pablo? Cristo. Está diciéndoles que Cristo es el Señor. Está diciéndoles que Cristo resucitó de entre los muertos y que les ofrece a ellos la vida eterna en Él. Eso es lo que está compartiendo. Esas son las buenas noticias en las cuales Pablo estaba interesado en compartir. Pablo no estaba tan interesado en filosofar, en discutir, pero sino en presentar a Cristo a las personas, no importa quiénes eran, y en este caso las personas eran filósofos. Y empezaban a acusarle a él de persona de palabrería. Esa idea viene de semilla. Era una persona que tiraba todo tipo de religiones, se las había mezclada. Y tanto que ellos pensaban que predicaban nuevos dioses, porque hablaba de Cristo, esa era la deidad que ellos creían, y hablaba de la resurrección, ellos pensaban que esa era una deidad femenina. Cristo era la masculina, la resurrección era femenina, esos eran nuevos dioses que él estaba mezclando y estaba compartiendo. Ahora le digo un poco acerca de estos filósofos para que tengan una idea. Los epicúreos buscaban la felicidad y el contentamiento. A ellos buscaban todo lo que querían, el placer a través de los dioses. Y creían que los dioses no estaban interesados en la vida personal de ellos. En pocas palabras, ellos eran más estilo ateos prácticos. Querían sus placeres. Los estoicos seguían las enseñanzas de Zenón, otro filósofo, que más o menos existió en el año 301 a.C. Y ellos creían que todos somos descendientes de una persona. Y creían en la disciplina, en las virtudes, en la lógica, lo que llamaban ellos logos, palabra, que Juan usó en Juan capítulo 1, eran panteístas porque creían también que Dios estaba en todo. Estas personas están escuchando el evangelio y ¿qué hacen? Vean el versículo 17 en adelante. Le trajeron, dice, al Areópago. Le dijeron, ven. Y a propósito, este lugar donde les está invitando, en ese entonces sí era, si llegaba alguien con una nueva filosofía, algo nuevo, le invitaban a que compartiera con todos esta nueva enseñanza. Así es que invitan a Pablo y dice, le invitan para que les hable de estas cosas extrañas, dice, queremos saber qué quiero decir esto. Y mira lo que dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Esto era parte de lo que existía en ese entonces. Y Pablo es invitado a hablar. Para darle una idea, Pablo en los versículos 22 al 30 comienza su predicación o su discurso en esta colina de Ares o el Areópago, que era el nombre del dios de la guerra para los de esa área, y acertando de que eran personas religiosas. Le doy una idea, mire esta foto donde Pablo se paró y empezó a hablar. Es bonito el panorama, se lo digo. Y podemos imaginarnos cómo Pablo, ¿tienes la imagen? Espérese que está buscando mi hija. Ahí está. ¿Sí ve? Usted está viendo, estamos mirando la colina, pero Pablo va a estar en la colina al lado de atrás. Es un buen panorama, ¿no? Para compartir la verdad de Dios. Todavía están los turistas ahí yendo. Ahí es donde Pablo, es el Areópago o la colina de Ares. Ahí es donde Pablo va a compartir esto que vamos a leer de aquí en adelante. Dice en los versículos 22, mire lo que pasa. Entonces Pablo, puesta en pie, se pone parado ahí en medio del Areópago y dijo, ahora va entre comillas, su discurso o sermón. Y note lo que cómo Pablo lo va a hacer, porque no es igual como lo ha estado haciendo en las sinagogas. Es muy diferente. Es un poco más filosófico, Pablo. No encontramos, aparte de este episodio, de este discurso, no encontramos algo más en el libro de Hechos que Pablo hace con las personas. Pero este pasaje nos va a mostrar también a nosotros cómo es que las personas religiosas, aún las personas que creen en otros dioses o en religiones, podemos compartirles también el Evangelio y cómo podemos hacerle. La religión no les va a dar las respuestas que el Evangelio les da. La religión muchas veces les deja dudas el por qué existen y cuál es el destino final de las personas. Ellos no lo sabían, ellos no tienen idea. Hoy día igual, hay personas que no saben por qué existimos, cuál es el destino final, o además están tan confusas y creen en tantas cosas que no saben realmente la verdad. Bueno, esto no les da seguridad. Pero como creyentes en Cristo, nosotros sabemos que creemos la verdad de Dios y es probada, es empírica, y podemos mirar que el cristianismo está basado en la verdad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, como es lo que va a hablar Pablo en este discurso que les da a ellos. Y ofrece la mejor respuesta al mundo y las personas hoy día en cuanto al destino final. Mire, ¿cómo lo hace Pablo? Primero, Pablo les muestra que Dios es el gran creador y Señor de todo. Versículo 24. Los atenienses tenían altares para todos sus dioses, incluyendo que eran tan religiosos que por si acaso se les había olvidado un dios, tenían un altar que decía que Dios al Dios no conocido. Muy interesante esto. Pablo va a usar esto para mostrarles que el Dios no conocido es el que Él les está compartiendo o predicando. Es una manera indirecta que lo va a hacer Pablo ahora, pero les va a llevar a compartirles la verdad de Dios. Solamente hay un Dios verdadero que ellos no conocen. Y es muy claro en el versículo 24, dice, mire, dice, este que ustedes tienen ahí es a quien yo os anuncio. Es el Dios, dice, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. ¿Sí ves? Ese es el Dios que está diciendo. Ese Dios que ustedes no tienen en su lista, ese es el Dios, el que es creador del cielo y de la tierra. Y Pablo dice, en forma negativa, ¿cómo es este Dios? Primero le dice, este Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Este Dios que ustedes tienen aquí, que es el Dios no conocido, este Dios no puede ser contenido. Todos sus dioses tenían sus lugares para adorarle. Pero dice, este Dios transciende todo, es el que creó el cielo y la tierra, es supremo. Es muy claro que la Escritura, esto es lo que enseña, que Dios fue el creador de todo. Y esto muestra que ellos estaban equivocados en seguir a estos dioses que ellos habían hecho. El Dios verdadero no puede ser contenido ni creado en forma humana. Es más, si usted lee Romanos 1, va a encontrar que Pablo habla sobre esto.
La creación, dice, muestra que hay un Dios que creó todo. Así que tú eres joven hoy día y en la escuela muchas veces dice la gente, oh, yo no creo en Dios. ¿En serio? La escritura es clara que la misma creación nos muestra que hay un creador. Es más, hay científicos hoy día que son ateos y han dicho algo tiene que haber causado todo esto, porque no es posible que todo haya sido una causa de la nada, no es posible. La religión hoy día y aún el ateísmo hoy día es absurdo, ¿sí? Porque va en contra de todo lo que es lógico. ¿Cómo es posible que todo nació de la nada, de una explosión cósmica y todo se creó tan perfecto? Eso no es posible, eso es absurdo, ¿cierto? Hay un creador y el Pablo dice, hay un Dios que creó, que ustedes no conocen, ustedes han creado este lugar para un ídolo no conocido. Ese es el Dios que yo quiero hablarles, ese es el Dios que hizo todo el universo. Y dice, Él, primero, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. No es un Dios que podemos manipular. Segundo, mire lo que dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el gran proveedor y sustentador de todo. Estas personas pensaban que estos dioses que ellos tenían, ellos podían darle más honor a ese tipo de dioses. En su mente de esos dioses necesitaban esa gloria, ese honor de parte de las personas. Y si no lo hacían, estos dioses eran muy caprichosos y muy vengativos y te iban a hacer sufrir. Y Pablo dice, mire, nuestro Dios, creador del cielo y la tierra, Él no necesita nada de nosotros. No necesita que ustedes le den nada. Eso es fuerte, ¿cierto? Ese es el Dios que nosotros creemos. Es un Dios que no necesita nada. Dios no necesita de nosotros. Sí, hay una teología hoy día que Dios me necesita a mí. Que yo tengo que ser, y soy muy importante y Dios me está buscando y Dios me necesita. Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios. ¿Sí? Y dice, Él es el que les da primero, Él te da la vida. En segundo lugar, te sustenta. Dios es el sustentador de todo. No necesita ser honrado. Dios, en otras palabras, es autosuficiente. Él es el único que es autosuficiente. No necesita de nada. Y para nosotros hoy día, si tú no eres creyente todavía y estás tratando de lograr alcanzar a Dios con tus esfuerzos, recuerda que eso no va a funcionar. Porque Dios no necesita eso. Dios no necesita que tú le busques. Tú necesitas de Él. Él no espera algo de nosotros como nosotros pensamos muchas veces. Y como creyentes sabemos que Dios es nuestro sustentador y creador, ¿cierto? A veces perdemos el enfoque como creyentes. Pensamos que nosotros debemos de hacer más porque Dios no me está funcionando, Dios. ¿Verdad? Es como, Dios no me está funcionando, tengo que hacer algo más para que Dios me responda, tengo que trabajar más porque si no, no tengo. Eso es idolatría también, pensar que yo tengo que hacer más para que Dios me dé más es equivocado. Dios es el gran proveedor y sustentador de la vida. Mira también, en tercer lugar, lo que le dice a ellos, versículos 26 a 29, que Dios es soberano, gobernador de todas las personas. No solamente es el creador que ha puesto todo en marcha y lo ha dejado, porque hay esa idea, hoy día no es tan prominente, pero hay la idea de que Dios creó todo, pero se olvidó de nosotros y nos dejó a nosotros, y aquí la vamos a ver nosotros como podamos. Esa es la idea, lo que llamamos deísta. No, nuestro Dios creó todo y controla todo, controla la humanidad y controla las naciones. Mire lo que dice en el versículo 26. Y de una sangre ha hecho de todo el linaje de los hombres. ¿Sí ve eso? Usted sabe dónde viene eso, ¿cierto? Adán y Eva. Pablo está aluyendo a la creación del hombre y la mujer. Y nos ha hecho todo de un linaje. Es por eso, hermanos, que pensar que
que hay separación de culturas y razas, lo hacemos nosotros, pero eso es contra la Escritura, ¿cierto? La Escritura dice que Dios ha creado a todos un linaje de hombres. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, mire lo que dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué ha hecho Dios con las naciones? Ha prefijado el tiempo de las naciones y el límite de hasta dónde debe. Hoy día hay un pleito, ¿verdad?, sobre las fronteras, ¿cierto? Hay increíble políticas fuertes sobre eso. Es por demás que el hombre trate de controlarlo todo. El que ha prefijado todo eso es Dios, los límites de cada nación. Si usted hubiera preguntado a un romano en el tiempo de Pablo acerca de Roma, decir, ¿sabes? Roma algún día no va a existir. Se hubiera reído de usted. Roma fue un imperio bastante fuerte y duró por cientos de años, creo que hasta 1000 años. ¿Y sabe qué existe de Roma hoy día? Solamente las esculturas, los lugares donde existían estas ciudades. Lo mismo puede decir de Grecia. La antigua Grecia no existe. Hay una nueva Grecia, pero no es nada similar. Cuando usted ve a través de la historia todas estas naciones que han existido en el pasado con tanto poder y el control que tenían, y hoy día no quedan más que rastros de ellos, ninguno de nosotros puede pensar de que durará nuestra nación para siempre o nuestro país para siempre. No hay ninguna garantía que los Estados Unidos durará para siempre. No hay ninguna garantía que México durará para siempre. Usted sabe, no, ni México. No, ni su México, ni su El Salvador, ni nada de eso. Porque ¿sabe qué? Dios es soberano de todo. Controla a la humanidad y controla a las naciones. Pero ¿por qué lo hace Dios? Y si usted quiere leer sobre esto un poco más, puede leer Daniel 4:35, donde habla de que Él ha destinado los límites de cada nación. Deuteronomio 32:8, que habla de que Él algún día establecerá su reino. Pero mire, ¿qué es? ¿Por qué Dios ha delineado todo de esta forma? ¿Por qué existen todas estas naciones? ¿Por qué estamos donde estamos hoy día? Mire lo que le dice Pablo en el versículo 27. Dice, para que busquen a Dios. Ese es el propósito. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está diciendo de que Dios tiene control de toda la historia de las naciones, e incluye nuestra vida a propósito. Incluye la vida de usted, la vida mía. Y lo hizo en la nación de Israel por 40 años, controló el destino de ellos hasta que entraran en la tierra prometida. Dios es soberano, fue soberano sobre ellos y lo sigue siendo. Y de igual manera controla nuestra vida. Pero mire, Pablo le dice en esta parte que el propósito de nuestra existencia es ¿qué? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Pero mire, estas naciones lo que están haciendo, Pablo lo que está mostrándole, ustedes están tratando de buscar a Dios a su manera. Están tratando de alcanzarle, pero no es posible. Pero sí les está mostrando Pablo que hay algo en ellos que les está llevando a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros. Y Pablo les dice, miren el versículo 28, cita a un filósofo de ese entonces, posiblemente de un poema de Epimenides de Creta en el siglo VI. Pablo era bastante educado a propósito. Le dice, ¿nosotros qué dice? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo está citando uno de esos poetas de ellos, de Creta, del siglo III, que también decía que le pertenecemos, pero en el contexto que él lo hablaba era un Dios. Pero Pablo dice, no, el que ese poeta está hablando es Dios, el Dios. Estos poetas también estaban buscando al Dios que existe, pero que no entendían bien. Y Pablo está diciendo, ellos estaban tratando de buscar a ese Dios verdadero,
que desea tener relación con nosotros, pero no podían encontrarlo. Y hoy día es muy similar lo que encontramos en nuestra cultura moderna. Eso es lo que nuestros hijos están escuchando, están viendo, están buscando el destino de ellos, están buscando qué es mi razón de existir. Muchos de ellos están hablando de tener una existencia con un ser más grande que ellos. Lo encontramos a través de toda la literatura igualmente. Ese, dice Pablo, es un sentir nuestro común de todos nosotros de querer conocer a Dios. Pero no podemos conocerle a través de nuestros medios. Cualquier persona que está en este lugar tiene la verdad aún más clara de lo que Pablo está hablando en este momento. Y sabe, aún con todo esto, nosotros hoy día nos cuesta bastante creer en el Señor, ¿cierto? Tenemos la verdad de Él y nos cuesta. Pablo les dice, este Dios está cerca. Tercer lugar, Dios le dice, este Dios no es un ser creado. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Nosotros somos creación de Dios, pero Dios no es creación nuestra. Y no puede ser creado a nuestra imagen. Yo no puedo reproducir a Dios a mi imagen. Esto no es Dios. Es por eso que Dios prohibió que hicieran semejanzas de Dios. Eso es lo que era la idolatría. Hay tantos textos que pudiéramos mostrarles. En Éxodo 20, en Isaías 40, en Isaías 41, en 44, usted puede leerlos. Mire, lo que encontramos ahí, que la idolatría es una manera de representar a Dios a la manera nuestra. Y eso no es posible, eso es en contra de la verdad de Dios. Dios no es un ser creado, no podemos crearlo a nuestra imagen. No podemos acomodar la idea de Dios a nuestra manera. Es por eso que es importante entender esto, porque muchas veces la gente, cuando hablamos de ellos sobre la idolatría y hablan de imágenes, ellos piensan, bueno, las imágenes me ayudan a adorar a Dios. No, las imágenes le quitan la gloria a Dios porque estás representando a Dios a tu manera. Y Dios dice, yo no soy un Dios creado. Dios no puede ser creado ni de plata, ni de piedra, ni de escultura, ni de la imaginación de hombres. Dios no puede ser creado. Cuarto lugar, mire lo que dice en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y pausa por ese momento. Ve lo que está diciendo. Pablo está diciendo, por mucho tiempo, Dios ha pasado por alto todas estas cosas que ustedes están haciendo. Es entendible. Ha sido ignorancia, ¿por qué? Porque no tenían la verdad de Dios como a este momento que Pablo va a hablar de ellos. Igual hoy día. Y vamos a mirar qué es esa verdad. Pero Dios dice, en el tiempo anterior pasó por alto esta ignorancia. Ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que está mostrando? Dios ha sido paciente, misericordioso por mucho tiempo, dice Pablo. Pero hoy Dios espera algo de ti, les está diciendo. Dios espera algo de ustedes. ¿Qué es lo que espera Dios de ellos? Que se, ¿qué? Arrepiente. Dice, bueno, un momento, pero ¿de qué se van a arrepentir? Pablo no especifica en este momento el evangelio, pero lo alude claramente en el siguiente verso. Lo que está diciendo es que hoy ya llegó el tiempo de que Dios envió a su Hijo, que fue humanado, se hizo hombre, y ya había hablado Él con ellos acerca de la muerte de Él y resurrección. Fue sepultado, resucitó. Y a través de Él hoy tenemos el privilegio o la oportunidad de conocerle a Él. Ya no hay excusa. En pocas palabras, una persona que hoy día dice que ha escuchado algo acerca de Dios o que tiene acceso al Evangelio del Señor, no puede decir, yo no sabía. Yo no sabía que Dios envió a su Hijo. Yo no sabía que Él murió y resucitó.
Sí, hay mucha gente hoy día todavía no ha escuchado esto. Les decía que hay más o menos 3 billones de personas en el mundo, es una gran cantidad de personas. Pero Pablo está hablándoles y diciéndoles, como representante de Dios, hoy yo les digo que ya no hay excusa para decir, podamos a seguir en esta ignorancia, siguiendo a nuestro Dios, siguiendo nuestro plan, porque Dios ahora ha enviado a su Hijo, que murió y resucitó, ahora, y Él les dice que se arrepientan. Notó lo que dice también, que manda que se arrepientan. No dijo opcional, ¿cierto? El mandato es, Dios manda a que todo mundo que conoce el Evangelio, que llega a recibir el Evangelio, que llega a escuchar el Evangelio, manda que se arrepienta. Eso no incluye a nosotros. Si no eres creyente, tienes que llegar a ese punto. Tienes que llegar a decir, yo creo. Te manda a Dios que te arrepientas y creas en Él. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo, versículo 31. Esto es lo que Dios espera de nosotros, o manda, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado, dice, toda esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, todas las personas, en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo dice, ustedes deben arrepentirse ¿de qué? Bueno, de arrepentirse de seguir este camino de idolatría, de confusión, sin Dios, sin esperanza, porque ahora sabemos que hay un hombre Dios que vino, se hizo humano, el Hijo de Dios, murió, resucitó para darnos salvación. Ahora está mandando que ustedes se arrepientan de esta vida que llevan, porque también dice, hay un día que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros con justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de aquella persona. ¿Quién? Cristo. A ese varón, Cristo, dando fe a todos, mostrando a todos confiadamente que Dios le ha levantado de los muertos. ¿Sí ve eso? Pablo es muy claro que el Señor Jesucristo será el juez de todos nosotros, porque Él es quien dio su vida por nosotros. Él es quien resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna. Ese es el Evangelio. El Evangelio es ese, creer que Cristo murió, fue sepultado, resucitó por mis pecados para que yo ya no viva en la ignorancia en la que yo vivía, tratando de buscar la manera de vivir a mi forma, porque no entiendo para qué existo, para qué estoy aquí. El propósito es dado por Dios. Y Dios te manda que te arrepientes, seas niño, seas joven, seas adulto, seas viejo. Leas bien o leas bien, entiendas bien. Ese es el mensaje para ti esta mañana. Este es el mensaje que nosotros compartimos con la gente. ¿Cuál va a ser la respuesta? Es la pregunta a este mensaje. Pablo ha compartido de este Dios y ha confrontado a estas personas con el Evangelio. Mire lo que sucede. Y es lo que puede suceder hoy día, puede suceder en tu vida si no eres creyente. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, mire lo que pasa. Cuando oyeron sobre la resurrección de los muertos, ¿qué? Unos se burlaban. Eso es muy obvio. ¿Sabes? Es muy interesante cuando usted lee hoy día que las personas que hablan de la religión tienen que hablar de cristianismo, y en las escuelas particularmente hablan de Jesús. Y hablan de que Él murió, pero ¿sabe qué no mencionan? Adivine qué nunca mencionan, porque no saben qué hacer con eso. La resurrección. Nunca mencionan resurrección. ¿Por qué? Porque el momento que menciona resurrección, usted tiene que probar que no es cierto. Y por lo menos en la historia tenemos personas que han tratado de hacerlo, y ¿sabe qué pasa? Terminan creyendo en Cristo porque se dan cuenta que la evidencia empírica con datos está clara en la historia. Cristo resucitó, lo celebramos hace poco, ¿es cierto? Es una evidencia clara, empírica, está ahí. Y Él es el designado de Dios para algún día juzgarnos a todos, y especialmente aquellos que no han creído en Él. Y estos que escuchen sobre la resurrección de los muertos se burlaban. Pero no es todo. Otros decían, ya te oiremos otra vez, que hables otra vez sobre estas cosas. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Y mire lo que sucede, versículo 34.
eso es lo importante, que a pesar de todo, a pesar que la mayoría de la gente va a burlarse, va a ridiculizar esto. Y Pablo es más, en Romanos dice, esta es una locura, es la locura de la cruz. Imagínense hablarle a esta gente reputable, filósofos que sabían tanta filosofía, de tanta religión y están tan metidos en todo ello. Y les predica a ustedes, Cristo murió, resucitó de entre los muertos para darte la vida eterna, para que tú puedas ya no vivir más en ignorancia, sino vivir para Dios. Y estos educados, aún hoy día, ¿qué hacen? Se burlan. Pero a pesar de todo, miren lo que sucede. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El evangelio dio fruto, aún en este ambiente donde Pablo les habla de una manera muy diferente, les muestra cómo Dios, este Dios que ellos no tienen, es el Dios que creó todo, que ha mandado a su Hijo para morir y darles a ellos el mandato de arrepentimiento. Hay fruto cuando el evangelio se predica y Pablo lo hace fielmente y hay resultado. Igual esta mañana si tú no eres creyente, ese es el mismo mandato que Dios está dándote, es que te arrepientas, sea joven, niño, adulto, porque a veces ignoramos a jóvenes y niños, ¿cierto? Óyeme, niños, jóvenes, ese es para ti el mensaje. A los 13 años escuché el evangelio, no entendía qué era. Para mí era la muerte. ¿Qué es mi destino? Termina, muero y ¿dónde voy? ¿Dónde voy a ir la muerte? No sé, no tenía ninguna idea qué pasaría con mi vida después de eso, hasta que escuché el evangelio. Igual hoy día, para nuestros jóvenes, niños, igual también jóvenes que hoy día están tratando de decir, ¿qué es la verdad? Porque soy tan confundido de todo lo que enseñan. La verdad de la Escritura es clara esta mañana. Dios existe, es el creador de todo, sustentador de todo, es quien envió a su Hijo, que murió, fue sepultado y resucitó para que el que cree en Él tenga vida eterna. Y si eres creyente, es algo que debes compartir, así como lo has escuchado esta mañana. No es tan difícil si has creído y puedes compartirlo con las personas que no conocen al Señor. Aquellos que están viviendo en idolatría o están viviendo para sí mismos, puedes hacerlo, puedes compartir. Claro, habrá personas que se burlarán, habrá personas que te ignorarán, hay personas que dirán, mañana te hablo, mañana sí, otro día. Pero Dios va a obrar cuando tú hablas a otros el evangelio y Dios va a usarte para que otros vengan a conocerlo. Señor, gracias en esta mañana te damos por esta palabra tuya. Gracias que hay tantas maneras de hacerlo hoy día. Y sin embargo caemos cortos en hacerlo con las personas que no te conocen. Ayúdanos a pensar como creyentes en aquellos que hoy día no te conocen, están a nuestro alrededor, quizás en nuestra comunidad, quizás en nuestro trabajo, quizás en la escuela. ¿Cómo nosotros podemos compartir el evangelio con ellos? Porque llegará ese día en que también ellos serán juzgados por el Hijo de Dios, tu Hijo, quien tú has designado como el juez justo de todos. Es el cual tú también has dado para que muriera por nuestros pecados y nos dé la salvación y la vida eterna, la esperanza, el propósito de vivir, el futuro eterno, todo lo que podemos imaginarnos como algo bueno, algo sin palabras que pudiéramos describir, que solamente las encontramos en las fantasías escritas hoy día, pero esto es la verdad tuya, la realidad tuya. Y ayúdanos a compartirla con aquellos que hoy día necesitan encontrarte. Y rogamos también por nosotros como creyentes que nos ayudes a ser fieles y a sentir la necesidad, como lo hizo Pablo, de compartir con aquellos que vivían perdidos en la idolatría. Danos ese deseo, danos esa pasión, danos ese celo ardiente por compartir la verdad tuya con aquellos que no te conocen, que están viviendo para sí mismos. Y ayúdanos a vivir para ti cada momento de nuestra vida, dándote gloria a ti en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Pónganse de pie para cantar un canto más.